Son las 16 horas con 31 minutos, estamos acá en Punto de Fuga. Les recuerdo, 94.5 en FM, también nos ven en el canal 48.1 en señal abierta digital y además las opciones de streaming en nuestras redes sociales y la página de Santiago Televisión. Entremos a nuestro tema más social del día de hoy, queremos hablar de postnatal, pero en particular el postnatal masculino, que ha estado en el debate, en la conversación durante todos estos años. Son 7 años de su entrada en vigencia y el balance arroja que solo un 0,2% de los permisos han sido traspasados a los hombres, algo que mantiene en alerta al gobierno, a las autoridades, a la opinión pública y que ha motivado, entre otras cosas, incluso campañas. La ministra Isabel Pla, la ministra de la Mujer, también el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, el mes pasado incluso estuvieron lanzando una campaña Papá Conmigo, buscando incentivar el uso del postnatal parental, y en ese sentido también se hicieron llamados a las empresas a que informen a sus empleados cuáles son sus derechos en materia de paternidad. Pero me da la impresión de que aquí son muchos los factores que entran a batallar, ya sea de conocimiento, de carácter técnico, de carácter cultural, que queremos abordar esta tarde con nuestra invitada. Nos acompaña Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Lía? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, bajísimas las cifras, la tasa de padres que en definitiva les traspasan este postnatal y que ha, como decíamos, motivado a que las autoridades busquen con una campaña ir motivando un poquito más. Pero es fundamental decir que son muchos los factores que entran a batallar aquí y que sería interesante que pudiéramos empezar a tratarlos contigo. Primero que todo, expliquemos un poco cómo opera este postnatal. Lo fundamental es que la madre traspasa días de postnatal a los padres, ¿no? Claro, pero antes de eso, el padre tiene el derecho, ¿ya? Independiente de la madre, a tomarse una semana. Exacto. Con posterioridad al nacimiento del hijo. Exacto. Es decir, el hijo nace y el padre tiene sí o sí este derecho, digamos que es un derecho propio. Exacto. Esté o no esté de acuerdo la mamá, lo tiene sí o sí, que es una semana de permiso, y este permiso es con goce de sueldo. Exacto. Ahora, como tú dices, más adelante, cuando la madre hace uso del postnatal, este postnatal lo puede compartir con el padre una vez que hayan transcurrido 6 semanas. ¿Ya? Y este tiempo esas 6 semanas no se tocan no se tocan madre, y son ¿no? exclusivas de la madre, tanto en Chile como en otros países. Más o menos la legislación es un poco parecida. Ya. Y puede compartir el tiempo restante, que son estas 6 semanas restantes, las puede compartir con el padre, pero siempre y cuando la madre esté de acuerdo. Es decir, el padre no puede por sí solo... Es decir, yo quiero hacer uso del postnatal, tiene que tener de alguna manera el sí de la madre. Tiene que tener el sí de la madre, y la madre podría bien compartir todo este tiempo, podría fraccionarlo, es decir, podría, este es el máximo que podría compartir, o bien lo que podría hacer en estas 6 semanas, dividirlas en 12, y que el padre ocupara el 50% de ese tiempo, cosa que también puede hacer la madre, por supuesto. Pero siempre va a ser previo acuerdo de la madre. Es decir, si la madre dice, sabes que yo me voy a tomar el postnatal completo y no te voy a dar nada, va a ser así. Sí. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, que es un derecho que primero queda sujeto a la madre y segundo no permite una coparentalidad. Exacto. Ya que o es la madre o es el padre, y si bien la legislación ha avanzado en este sentido, es uno de los dos quien va a tener que tomar este permiso. Es decir, no se le da un derecho independiente y autónomo al padre, sino que siempre va a ser este espacio que la madre no tome de tiempo, lo va a poder tomar el padre. Esa coparentalidad solamente rige entonces los primeros 5 días, esos 5 días que mencionábamos, que puede tomarse el padre independiente o no tendría que sacárselos del postnatal a la madre. Claro. Entremos también un poco a los elementos que hacen o que motivan a que muchos padres también no se tomen este postnatal. Hay un tope en cuanto a las remuneraciones. Quienes ganan más de 75 UFs, en definitiva, no podrían recibir todo su sueldo si es que se toman el postnatal. Expliquemos un poco respecto a esos costos que podrían tener para algunos padres. Claro, lo que pasa es que el tema del postnatal es que se paga, como todas las, digamos, licencias médicas, se pagan con un tope. Entonces, decir, si es que ya el padre tiene el tope, lo mismo pasa para la madre, solamente el subsidio va a ir hasta ese monto, es decir, no va a poder ser superior. Pero eso sucede no solamente con el postnatal, sino que sucede con todas las licencias. Con todas las licencias que se hace uso. Ahora,
muchas veces pasa que este puede ser un factor en virtud del cual no se toman las licencias médicas, porque si se gana más del tope, solamente voy a recibir hasta ese monto, Sí. es decir, no se toma el postnatal. Pero también hay otro tipo de factores, como por ejemplo el desconocimiento, la cantidad de trámites que hay que hacer. El padre muchas veces lo ve como un problema, como mal visto en su trabajo, etcétera. Las oficinas de recursos humanos han tomado conocimiento y han comunicado la posibilidad que tienen los padres de tomarse este postnatal, porque me da la impresión de que también por ahí podría haber estaríamos fallando. Claro. Poco, Ya. porque la verdad es que de acuerdo a las encuestas que se han hecho, a las mediciones, consta que este porcentaje bajo, que es del 0,23% de padres que hace uso de este derecho al postnatal, mucho ha respondido que no lo ha hecho por falta de información. Ya. ¿Ya? O sea, capaz que no, su empleador no se lo informó, él a su vez tampoco se interesó en solicitarlo porque quizás lo ven como algo muy lejano o como algo que hemos escuchado, pero no sabemos muchas veces de qué es lo que se trata. Sí. Y también yo creo que por un tema cultural, como que nosotros pensamos que el postnatal es de la mamá. Sí. Yo creo que eso nosotros como sociedad lo tenemos muy, muy inculcado y es difícil pensar, bueno, la mamá va a ocupar la mitad del tiempo y la otra mitad lo va a Sí. ocupar el papá, porque este tiempo es para dedicarse al cuidado del hijo recién nacido. Sí. Y muchas como- veces las madres también lo entienden así. Claro, y es como algo que no está en nuestra concepción, porque generalmente no vemos a papás dedicados exclusivamente a la crianza de los hijos como algo que sí es muy común y natural para el caso de las mamás. Sí. Entonces yo creo que hay varios factores, hay un factor de falta de conocimiento, de falta de información, de falta de entrega de la información y también por supuesto un tema cultural y social súper fuerte. Oye, Elías, me da la impresión de que también el propio legislador da cuenta de ese factor cultural a la hora de llevar adelante o discutir este tipo de legislación. Me imagino que cuando se aprobó debe haber sido o debe haber estado en la mente de los legisladores este factor cultural que tú mencionas, porque lo comentábamos antes de ir al aire, hay otras sociedades a nivel mundial que tienen el postnatal para los dos padres sin que eso implique que uno tiene que ceder días, ¿no? Claro, sí, así es, pero fíjate por ejemplo en el caso de España, que ¿Ya? es un país digamos mucho más desarrollado Sí. que Chile, solamente el 2% de los padres ha hecho uso de este derecho. Y teniendo a los dos la misma posibilidad, Claro, el mismo derecho. Teniendo el derecho, solo el 2% ha hecho uso y vemos un porcentaje bastante bajo. Entonces, al momento de discutirse esta legislación, se estudia el derecho comparativo con otros países, países más desarrollados como Noruega, Suecia, Islandia, en los cuales se hace uso de este derecho para el padre de manera independiente a la madre y también con goces de sueldo. Claro. Entonces, ¿con qué nos estamos comparando para poder legislar Sí. en Chile? O sea, nos estamos comparando con países que pagan el postnatal, que los hombres pueden hacer uso por largo tiempo, que incluso después de que hacen uso de ese tiempo tienen fuero del postnatal Exacto. parental. Es como la misma Es como situación lo que viven pasa las respecto mujeres acá en el de la país. madre, pero sin perjuicio de haberse analizado todas esas circunstancias, se establece de esta manera. Entonces, si uno lo piensa en realidad, es difícil poder hacer uso, porque igual le estás pidiendo a la madre que renuncie Sí. a ese derecho que se le otorgó para cederlo a otra persona. Yo creo que la legislación tiene que avanzar hasta que el padre, no sé si en igual medida o menor, pero sí tenga un tiempo de poder participar de la crianza del hijo en conjunto con la madre, no digamos de manera Exacto. excluyente Sí. como está establecido hoy día. Oye, Lía, mencionábamos lo que señalaba la ministra Pla, aludiendo a las empresas a que puedan informar a sus empleados. ¿Piensas también que las empresas pueden hacer un poquito más en ese sentido? Sí, de todas maneras. Ya. Sí, las empresas tienen la obligación de informar los derechos de los trabajadores y lo vemos no solamente en este caso, sino que en casos que se han hablado mucho en el último tiempo, como son, por ejemplo, los casos de acoso sexual laboral, las empresas tienen la obligación de informar, sin embargo, en la práctica no lo hacen cuando la ley establece que tienen ese Sí. deber. En este caso, la empresa no tiene el deber de informar estos derechos, pero sí para que avancemos en los tiempos, en la legislación y podamos actualizar este derecho, se pueda hacer uso y quizás avanzar a algo mejor,
por supuesto se tiene que dar la información por parte del empleador. O sea, yo creo que dentro de los departamentos de recursos humanos debería informarse, aún pese que el legislador no establece esto como una obligación para las empresas. Oye, vamos a seguir conversando contigo, vamos a ir a un tema musical, vamos a escuchar ahora lo que trae Rosalía, Malamente. Son las 16:43, seguimos conversando con Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados. Hemos estado abordando el tema del postnatal masculino. Las cifras que dan cuenta de que es muy menor el porcentaje de padres que han han podido llevar adelante un postnatal masculino, luego que se les cedieran obviamente estas semanas por parte de la madre. Pero cuando hablamos, Lía, de corresponsabilidad, hay otros elementos que sería interesante el poder ir abordándolos. Y uno de ellos tiene que ver con algo que estuvo discutiendo la Comisión de Trabajo en el Parlamento de la Cámara de Diputados, que aprobó una indicación que permite que entre padre y madre definan quién va a utilizar el beneficio de la sala cuna. Tema no menor a la hora también de pensar en el cuidado de los hijos y que de alguna manera suma un punto más a la corresponsabilidad y donde la legislación parece que está un poquito laxa. No sé cómo lo observas tú, el poder ir avanzando en esa línea. Claro, yo creo que era indispensable poder definir ese concepto, porque hoy día es algo que no existe en las empresas. Por ejemplo, para que la madre haga uso del derecho a sala cuna, si es que su empresa tiene ese beneficio, lo puede hacer sin ningún inconveniente. En cambio, si es que lo quería hacer el padre, las empresas lo que exigen es algún documento en donde conste, que él tiene el cuidado personal. Y muchas veces los padres no quieren acordar eso, no quieren acordar que el cuidado personal lo tenga el padre, porque los hechos lo tiene la madre, y era necesario o requisito tener un documento escrito con las formalidades que establece la ley, que son bastantes, que ese es otro tema, digamos, de familia, para que el padre pudiera hacer uso de este beneficio. Entonces, un tema de la coparentalidad es que ambos se puedan poner de acuerdo y que cualquiera de los dos pueda hacer uso de este beneficio en su empresa por un acuerdo mutuo, que era algo que hasta hoy día no existía. Y esto puede tener su origen porque antiguamente para el cuidado personal de los hijos correspondía también exclusivamente a la madre. Es decir, si los papás vivían separados, el cuidado correspondía a la madre. Y había que acreditar alguna inhabilidad de esta para que el padre pudiera tener el cuidado. Esto cambió con la ley que se conoce como Amor de Papá. Sí, lo recordamos. Claro, en la cual se establece, digamos, una igualdad entre ambos. Y hoy día el cuidado personal de los hijos lo tiene el padre que esté viviendo con ellos. Entonces, si vamos a esa legislación y vemos que el padre, por ejemplo, tiene el cuidado del hijo porque vive con él, ¿por qué si la ley no le exige un documento para acreditar esta circunstancia, tiene que hacerlo el empleador? Entonces, es muy acertada la indicación del proyecto que busca que este beneficio de la sala cuna se puede hacer de común acuerdo entre los padres, porque tenemos normas que quedaron ahí y están hoy día retrógradas. O sea, la ley Amor de Papá lleva, yo creo que por lo menos debe estar desde hace unos 6 años. No mucho más que eso. Claro, por lo menos unos 6 años, en donde hoy día si los padres quieren disputar el cuidado personal, el criterio del juez tiene que ser con aquel de los padres con que el hijo esté mejor. O sea, ya no existe esa discriminación en favor de la madre que antiguamente existía, y esta legislación, por supuesto, avanza precisamente a lo mismo. Oye, Lía, ¿cómo evalúas el camino que han llevado a esta legislación que apunta a la corresponsabilidad? Tenemos estas cifras en torno al postnatal masculino que no son las óptimas, pero que de alguna manera también nos habla de lo que pasa en muchos lugares del mundo. Están estos intentos que se están haciendo en el Parlamento de poder también ir buscando que de mutuo acuerdo se pueda definir el tema de la sala cuna. ¿En qué otras cosas se podría avanzar a nivel legislativo en nuestro país, crees tú? Lo que pasa es que yo creo que más allá de avanzar en un nivel legislativo hay que avanzar a un nivel social. O sea, lo legislativo ya se está haciendo dentro de lo posible. Se está haciendo dentro de lo posible. Bueno, igual aquí es difícil hacer uso del derecho al postnatal parental porque en cierta forma le quita este derecho a la madre, es decir, es excluyente para ella. Sin embargo, en otros países, vemos si nos comparamos con otros países, en muchos países este derecho no se ejerce. Exacto. Y eso es, yo creo que por un tema social, porque todavía vemos a las mujeres dedicadas al cuidado de los hijos. Hoy día vemos que muchas mujeres salen de sus casas a trabajar, la mujer ya no está en la casa, sin embargo a la hora de los quehaceres de la casa,
casi siempre Sí. es la mujer encargada de eso. Entonces, yo creo que mientras no avancemos socialmente en esto, es difícil como poder tener cambios, aunque sea, digamos, legislativos, porque está la legislación por una parte, pero sí es inaplicable en cuanto cómo vamos evolucionando como sociedad, cómo vamos enmarcando los roles. O sea, tú ves, por ejemplo, este pasado 8 de marzo, una manifestación tremenda por el Día de la Mujer, en donde se está cuestionando por qué tienen que los hombres piropear o gritar a las mujeres en la calle. Eso antes era para nosotros aceptado, era común, algo que incluso no era le algo con dábamos lo que se tenía importancia. que vivir en el cotidiano. Claro, si alguien te gritaba algo era mejor quedarse callado, porque si no quizás te podía salir peor. Pero era algo como que culturalmente aceptábamos. Hoy día sabemos que eso culturalmente está mal. Y la sociedad está avanzando como a verlo de mala manera. Entonces yo pienso que más allá de todos estos esfuerzos, porque las empresas informen, porque la legislación avance, creo que nosotros socialmente tenemos que dejar de tener esta cultura tan... Claro, tan un poco machista, que es como la mujer tiene que criar a los hijos. Oye, pero me da la impresión de la manera en la cual se está criando a los niños actualmente, donde no hay paradigmas respecto al juego, no hay paradigmas respecto a los roles dentro de la casa. Estas cifras pueden estar cambiando en unos 20 años más, me da la impresión. Yo creo que hacia eso vamos, Yo creo que en este último tiempo hemos tenido cambios culturales y sociales muy potentes en muchos ámbitos, como decía, con el tema de los piropos, con el tema de la mujer, cómo es mirado su cuerpo, con el tema incluso del cigarro, por ejemplo. Escuchaba la otra vez que hoy día los jóvenes casi no fuman, es como mal visto fumar. Y en nuestra época quizá eso era como que era top fumar. Entonces vemos un cambio que para mí estos últimos años ha sido muy potente en distintos derechos sociales. Lo mismo que se ha sabido, todos los casos, por ejemplo, de acoso sexual, que antes era un tema muy tabú, el tema de los abusos de la iglesia, o sea, quizás estoy yendo mucho más allá, pero es un tema social, yo creo que hoy día va de la mano de la sociedad patriarcal, ¿no? Claro, yo creo que todo eso va un poco de la mano de, como tú dices, del patriarcado, como de que en un futuro esto tenga fin y exista más igualación de roles, porque hoy día igual cuando la madre no cría a los hijos, es como un poco mal visto igual. Como que... Es socialmente reprochado, entonces... Se le critica, Claro, la presión social es fuerte, entonces los hijos están con el papá, ¿no? La mamá no se preocupa. Pero cuando lo hace el padre, nadie lo cuestiona, nadie lo mira mal, porque toda la vida hemos estado acostumbrados. Hasta le hacen un altar. Claro, o sea, qué padre más esforzado. Claro, cuando la mamá hace eso todos los días, y lo ha hecho siempre, todas las mamás, la abuelita, etcétera. Yo creo que era algo impensado antes que los hombres criaran a los hijos. Oye, Elía, aprovechando el tiempo que nos está quedando y para ser también bien descriptivo para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, que son padres o que van a ser padres y que han discutido con su pareja la posibilidad de hacer uso de este postnatal masculino. ¿Cuál es la principal información y cuáles son los principales pasos que tienen que llevar adelante para ser bien explicativos? Claro, aquí, son varias las cosas que hay que cumplir, ¿ya? Primero, se tiene que dar aviso al empleador, con 30 días de anticipación a lo menos, ¿ya? Y además este empleador va a tener que avisar a las instituciones previsionales para que puedan pagar este permiso, porque en definitiva esto no es de cargo del empleador. ¿Operan bien las instituciones previsionales en ese sentido? ¿Actúan rápido? Sí, actúan rápido dentro de los tiempos, etcétera. Y la madre siempre tiene que informar primeramente que el padre va a hacer uso de este derecho a su empleador, y el padre igualmente tiene que informar a su empleador, y también se tiene que dirigir por ellos una carta a la inspección del trabajo. ¿Ya? Si el empleador no respeta este derecho, está sujeto a multas que pueden llegar hasta las 150 UTM, es decir, una multa gigantesca. Así que esto tiene el único objeto de que las empresas estén obligadas a cumplir. Así que todos estos requisitos, estos documentos, etcétera, las partes pueden encontrar la información en la página de la Dirección del Trabajo, que es
Así que ahí está toda la información, las personas incluso pueden escribir si es que tienen dudas, es sumamente rápido para contestar y hay una parte siempre muy informativa de preguntas y respuestas, ideal para los usuarios, digamos, del sistema, en donde se pueden estar informando acerca de los pasos, los tiempos, qué documentos hay que hacer, etcétera. Y también recordarle a las oficinas de recursos humanos cómo también tienen que entregar la información, qué es lo que tienen que tener a la mano para el trabajador. Claro, es muy importante precisamente que la página de la Dirección del Trabajo tiene por objeto tanto apoyar a los empleadores como a los trabajadores. Por lo tanto, para efectos de tener apoyo, información, folletos, etcétera, es muy importante que las oficinas de recursos humanos se puedan asesorar a través de la Dirección del Trabajo, que es una institución que está no solo para proteger a los trabajadores como se cree, sino que también para apoyar a los empleadores en esta labor, tanto informativa como para no cometer errores ni exponerse a sanciones. Lía, ya para ir cerrando, hablábamos de la Dirección del Trabajo, la información que hay para los trabajadores. ¿Qué ocurre también con los funcionarios públicos en lo que tiene que ver con postnatal masculino? ¿Corren las mismas reglas o son distintas? Sí, bueno, ahí hay que distinguir porque hay todo un tema de si es que están a honorario, a contrata, etcétera. Pero la jurisprudencia ha avanzado mucho en este último tiempo, en donde se ha dicho que los trabajadores del sector público están sujetos a las normas del Código del Trabajo porque son trabajadores como cualquier otro. Por lo tanto, ellos estarían sujetos al Código del Trabajo y podrían hacer uso de este derecho igual que cualquier otro trabajador. Perfecto. Clarísimo nos quedó entonces lo que se debe hacer, el procedimiento a llevar adelante, si es que se quiere tomar la opción de este postnatal masculino, y además esta discusión necesaria respecto a los roles, al cambio cultural en nuestro país que hemos podido desarrollar con Lía Rojas, directora de Rojas Abogados. Lía, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación y bueno, un llamado a todos que empecemos el cambio por cada uno de nosotros. Exacto. Si no vamos a avanzar en el resto. Buen fin de semana, que estés muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir a la música de The Cure, Just Like Heaven.